En la figura tenemos una barra que está empotrada en el extremo A. En el tramo AB es una barra sólida cuyo diámetro es de 40 milímetros. A partir de B y hasta C se convierte en un tubo que tiene el mismo diámetro exterior de 40 milímetros y un espesor de pared de 5 milímetros. Adicionalmente, a partir de B sobresale una barra sólida que tiene por diámetro exterior 20 milímetros. Sobre el extremo D está aplicado un par en sentido horario de 60 Nm, mientras que en el extremo C, que es el tubo, hay un par de 150 Nm aplicado en sentido antihorario. Todo el conjunto está fabricado de un acero A36 cuyo módulo de elasticidad en cortante es de 75 gigapascales. Tenemos las distancias de cada uno de los tramos y si nos pide entonces determinar cuál es el ángulo de torsión del extremo D con respecto al extremo A. Entonces, si observamos, para llegar desde D hasta A, vendríamos por la barra sólida interior, luego conectamos en B y seguiríamos hasta A. De manera que podríamos decir que el ángulo que estamos buscando de D con respecto a A, podríamos expresarlo como el ángulo de D con respecto a B más el ángulo de B con respecto a A. Para calcular estos ángulos necesitamos conocer el par que se aplique en cada uno de los tramos. Iniciemos primero por el tramo DB. En ese tramo podemos observar que el par que está aplicado es el de 60 Nm. A lo largo de toda la barra sería el mismo par. Mientras que en el tramo BA tenemos que a B llega el par en D que está en el sentido horario de 60, se transmite a lo largo de toda esta barra y llega a B, pasando de B a A. De manera que en AB tendríamos este par de 60, pero adicionalmente el par de 150 que está en sentido antihorario, también que se está aplicando en C, se trasladaría hasta B y finalmente llegaría al tramo AB. De manera que en el tramo AB están coexistiendo los dos pares. Un par de 60 en el sentido horario y un par de 150 en el sentido antihorario. Si hacemos la resta, quiere decir que como resultado en este tramo lo que tenemos es un par antihorario de 90 Nm. Entonces procedemos a realizar el cálculo de los respectivos ángulos. Cada uno de estos dos ángulos se va a calcular con la expresión T, que es el par, por L la longitud, sobre JG. Entonces, el diámetro de D con respecto a A sería igual a... Primero vamos a trabajar con el ángulo de D con respecto a B. Para D con respecto a B, observamos que la longitud sería esta, 0.3 más 0.1 serían 0.4 metros. Y el par aplicado son 60 Nm. Vamos a trabajar con las unidades en milímetros, entonces sería 60 por 10 a la 3. Ahí tendríamos el par en newton milímetro. Ese par lo vamos a multiplicar por la longitud, que ya habíamos visto que es la suma de estos dos tramos. Pasado a milímetros serían 400. Lo vamos a dividir entre J. El J de una sección circular sería pi 32avos por el diámetro a la 4. En este caso, el diámetro del tramo BD es 20 milímetros, como nos lo dieron en el enunciado, 20 a la 4. Y finalmente el G, que está expresado, ojo, en gigapascales. Debemos pasarlo a newton milímetro cuadrado, es decir, a megapascales. Por lo tanto, vamos a trabajar con 75 por 10 a la 3. Ese sería el ángulo de D con respecto a D. Si observamos, ese ángulo
estaría en esta dirección, en dirección horaria. En el tramo AB lo que vemos es que el ángulo estaría en dirección contraria, porque si observamos cuál fue la dirección del par resultante, fue antihorario. Por lo tanto, en este caso vamos a restar, porque la deformación sería en sentido contrario. Multiplicaríamos el par aplicado, en este caso sería 90 por 10 a la 3 para pasar a newton milímetro. La longitud sería 0.4 metros, es decir, 400 milímetros. Y el J nuevamente es una sección circular, pero en este caso el diámetro son 40 milímetros. Y el G sigue siendo el mismo G del acero. Si resolvemos esos dos cálculos, tenemos un resultado de 0,01758 radianes. Estos mismos radianes, si los pasamos a grados, representaría un valor aproximado de 1,01 grados. Esa sería la deformación. Si nos dio positivo, quiere decir que está en el sentido del giro que habíamos tomado inicialmente, horario. Por lo tanto, este ángulo es en el sentido horario, DD con respecto a en el sentido horario.